En el capítulo 16:34, traiga a su memoria, mi esposa dio inicio con esa lectura y es un pasaje muy conocido por la Iglesia Cristiana Evangélica. Quiero hablarte en esta oportunidad del poder de la alabanza en la adversidad. Y es mi deseo con todo mi corazón que esta reflexión sirva o continúe construyendo en tu vida una vida digna del Evangelio. Amén. Iglesia, todos hemos o estamos pasando por adversidades. La adversidad, iglesia, es una situación o conjunto de circunstancias difíciles, dolorosas, desfavorables, que una persona enfrenta a lo largo de su vida. Nadie que ha pisado esta tierra podrá decir e irse de este mundo que nunca experimentó adversidades. La adversidad o adversidades pueden ser de diferente naturaleza, como problemas económicos, problemas emocionales, problemas de salud, ¿no es cierto? O problemas relacionados con el entorno social. La adversidad, amado, implica retos que ponen a prueba la resistencia, la paciencia y en muchos casos, ¿por qué no decirlo?, la fe de una persona. Alguien dijo: la adversidad en algunos casos puede ser como una semilla que uno tira y al tiempo crece y da su fruto amargo. Etimológicamente, amados, proviene la palabra de adversitas, que significa contrariedad, que significa una situación adversa. La adversidad se caracteriza por ser un obstáculo que dificulta el bienestar o la estabilidad, pero también puede ser vista como una oportunidad para el crecimiento personal de un discípulo de Jesucristo. En el contexto cristiano, amados, la adversidad se ve como una oportunidad para confiar en Dios, fortalecer mi fe y crecer espiritualmente. La Biblia, iglesia, ofrece múltiples ejemplos de personas que enfrentaron la adversidad. Si usted estuvo muy atento este pasado domingo, nuestro pastor general nos predicaba un sermón maravilloso y en una parte mencionaba la vida de Job, ¿te recuerdas? En cómo Job honró a Dios en medio de su adversidad. Parecía que lo que había perdido, amados, era el fin de su vida. Lo había perdido todo, ¿no es cierto? Perdió a sus hijos, perdió sus bienes, perdió a sus amigos, pero lo que nunca perdió fue su identidad que tenía en creer en el único Dios verdadero. Y aún en medio, amados, Job, de su adversidad, mantuvo firme su confianza en Dios y experimentó como resultado su poder y gracia en medio de ese montón de pruebas que le pasaron al siervo Job. Este pasaje, amados, que estamos tomando, nos lleva a ver cómo reaccionaron ante la adversidad Pablo y Silas, conocidos por su trabajo misionero y su esfuerzo en llevar el Evangelio de Jesucristo a muchos lugares. Eran siervos de Dios, amados. Juntos visitaron varias ciudades predicando el Evangelio glorioso de nuestro Señor Jesucristo. Pero causa de eso también enfrentaron grandes persecuciones. Uno de los eventos más memorables fue cuando ambos fueron encarcelados en Filipos, amados, donde más tarde, amados, él envió una carta a la iglesia en Filipenses. Amados queridos, estos siervos eran gente de oración, era gente de convicción.
Era gente que se movía siempre bajo la voluntad de Dios. Y tú te recuerdas la historia que ellos cayeron en la cárcel. Y estando ahí, ellos oraban, cantaban himnos. Y un terremoto, dice la Biblia, abrió las puertas de la cárcel. Pero decidieron quedarse, lo que llevó a la conversión del carcelero de Filipo. Y cuando tú, como estudiante de la palabra, penetras en el texto, te das cuenta que todo esto que les pasó fue para que ese carcelero con su familia fueran salvos. Amado querido, el propósito de esta reflexión es mostrar que la alabanza tiene un poder maravilloso cuando pasas por la adversidad. Como la fe y la alabanza, incluso en medio de las circunstancias más adversas, podemos desatar el poder de Dios para traer libertad y para traer una transformación a nuestra propia vida. La alabanza, muchas personas la han mal interpretado. Aunque tus emociones estén en la alabanza no está diseñada para que por medio de ella sientas algo. La alabanza no es algo que entra, es algo que sale. Está conmigo, no te olvides del principio. La alabanza es para expresar admiración, gratitud y honor al único Dios verdadero. Amén. Lo que te hace sentir algo es su palabra, es su obediencia a ella. La alabanza no te produce gozo, ya que el gozo es fortaleza. Ahora, ¿por qué menciono esto? Porque en la adversidad la alabanza tiene que estar presente. ¿Está conmigo? Si no está presente, lo que tú originas es la queja alabanza. Ahora, hay dos cosas que son más importantes que la alabanza. Número uno, la palabra de Dios, amados. Y número dos, la oración. Se lo mencionó, o se menciona, mejor dicho, en el texto que hemos leído. Estos elementos importantes, amados, giran alrededor nuestro. Tú no puedes alabar a alguien que no conoces por medio de la palabra. Tú no puedes alabar con alguien que no conversas por medio de la oración. Y cuando tú violas estos dos elementos, lo único que creas en tu corazón es una expresión de emoción, mas no de convicción por medio de la palabra. ¿Está conmigo? Ahora, cuando vamos al versículo 16, encontramos la prueba de Pablo y Silas. Y aconteció, dice el versículo 16, que mientras íbamos a la oración, mira qué hermoso, nos salió al encuentro una muchacha que tenía espíritu de adivinación, la cual daba grandes ganancias a sus amos adivinando. Ahí comienza el problema. Esta, siguiendo a Pablo y a nosotros, daba voces diciendo: estos hombres son siervos del Dios Altísimo. Sí lo eran, pero la forma en cómo ella lo expresaba, amados, era lo que despertó el pensamiento del apóstol Pablo. Daba voces diciendo entonces: estos hombres son siervos del Dios Altísimo, quienes os anuncian el camino de la salvación. No estaba diciendo mentira. Y esto lo hacía por muchos días, mas desagradando a Pablo. Qué interesante. Este se volvió y le dijo al espíritu: te mando en el nombre de Jesucristo que salgas de ella. Y salió en aquella misma hora. ¿Por qué? Porque había poder en estos siervos. ¿Está conmigo? Había poder de callar esas bocas. Y así lo hicieron. Pablo y Silas, en vista de esto, son arrestados, son golpeados, son encarcelados por liberar a una esclava poseída por Satanás. Vale decir
que estos siervos, Pablo y Silas, estaban haciendo la voluntad de Dios al liberar a esa joven, pero aún así enfrentaron la oposición. Esto nos lleva a ver que en la adversidad al inicio no la vas a entender. Aun cuando estamos haciendo las cosas correctas, nos van a pasar adversidades. Aun cuando haces la voluntad de Dios, te van a pasar adversidades. Realmente esto, queridos, así es. Nosotros somos instrumentos del Señor. Escucha lo que te voy a decir. Él nunca pondrá cargas que no podemos llevar. Dios siempre usará la vida de sus hijos más fuertes para llevar a cabo sus propósitos. Nunca Él va a usar a un débil en las misiones, por ejemplo. Nunca va a usar a un débil al frente. No, jamás. Dios siempre va a poner sus ojos en aquellos hombres y mujeres maduros en la fe. Por la razón que un creyente débil, en vez de glorificar a Dios, hasta puede llegar a maldecir, renegar, hasta el punto de apartarse de su fe. No obstante, tienes que saber que muchas de las cosas que te pasan son producto de ti mismo, ¿no es cierto? De nuestras malas decisiones, de estar en lugares que no teníamos que haber estado, de asociarnos con personas que no son de bendición, sino que son de maldición. Ahora, los discípulos que Dios usa son los que ya murieron para sí. Escúchalo. Son los que se conectan con la palabra. Son los que en medio de la adversidad nunca estarán diciendo estupideces. Jamás. No fue casualidad que Dios le dijera a Satanás: acércate a Job. No, Dios sabía lo que hacía. He aquí, todo lo que tiene está en tu mano, le dice Dios a Satanás. Solamente una condición, don diablo: no pongas tu mano sobre él. Amado, y sabe que dice la Biblia: y salió Satanás. Según Satanás, Job iba a ser presa fácil. No. ¿A qué salió Satanás? Salió a hacerle la vida miserable y probar la fe, la devoción que decía tener Job. Dios se la jugó, amados, por Job. ¿Sabes? Le tuvo fe Dios a Job. La pregunta es: ¿qué tanta fe nos tiene Dios a nosotros? ¿Te has preguntado? ¿Será que Dios se la jugaría por alguno de nosotros? ¿Será que Dios diría: yo me la juego por Rafael, mano? Yo me la juego por mi hermano Luis, que canta muy hermoso, ¿no es cierto? Hermana Leida, yo me la juego por la hermana Leida. ¿Será que Dios tiene esa fe en nosotros, amados, que no le vamos a defraudar, sea cual sea nuestra adversidad? Te dije hace un momento, Dios siempre va a usar a las personas que están mejor conectadas con Él. Ahora, veamos el resultado. Pero viendo sus amos que había salido la esperanza de sus ganancias, prendieron a Pablo y a Silas y los trajeron al foro ante las autoridades. Esto era como el Areópago. Dios nos dio la oportunidad con mi esposa y Pastor Paul de estar en Grecia. Y estuvimos en el Areópago, donde Pablo estuvo predicando. Esos lugares los ponían en el centro y alrededor, amados, estaban todas las sillas, llámenle de esa forma, para juzgar, para escuchar a esa persona. Ahí pusieron de nuevo a Pablo y a Silas. Pablo ya estaba acostumbrado, amados, a estar en esos foros con autoridades. Pero en esta oportunidad no era para escucharle, sino que en esta oportunidad fue para acusarle. Versículo 20. Y presentándolos a los magistrados, dice la palabra, dijeron: estos hombres, siendo judíos, alborotan nuestra ciudad
y enseñan costumbres que no es lícito recibir ni hacer, pues son romanos. Y se agolpó, dice el versículo, el pueblo contra ellos y los magistrados rasgándole las ropas. Esa expresión es terrible, amados, es vergonzosa. Ordenaron azotarles con varas. Después de haberles azotado mucho, tuvieron que haber sido 39 azotes. ¿Por qué dice eso, pastor? Porque la ley romana decía que una persona que aguantaba 40 latigazos nunca más podría ser golpeado de esa forma. Y ahí estaba, amados, Pablo y Silas, siendo azotados con vara. Después de haberlos azotado mucho, los echaron a la cárcel, mandando al carcelero y a los guardas, amados, con seguridad. El cual recibió este mandato, los metió en el calabozo de más adentro, el más asqueroso, el que tenía un olor peor que en todos los sectores de esa cárcel. Ahí estaban. Y les aseguró los pies. Bueno, entonces se pueden mover. No, también les puso el cepo en sus manos. Estos discípulos de Jesús fueron tratados con injusticia, pero su fe, iglesia, no se quebrantó. No comenzaron como muchos se expresan cuando pasan por la adversidad. ¿Te recuerdas? ¿Qué dicen? ¿Por qué, Señor? Esta canción la he escuchado tantas veces. ¿Qué estaré pagando? Y esta que ya es disco rayado de plano. ¿Por qué me pasa esto a mí? Esta expresión es pecaminosa, porque es como quien dice que le pase a aquel, pero no a mí. Amado querido, a veces al hacer lo correcto podemos enfrentar pruebas. ¿Cómo reaccionamos cuando nos encontramos en situaciones difíciles, iglesia? Mantengamos nuestra fe y confianza en Dios, aun en medio de cualquier adversidad. Y para llegar ahí necesito tener en mi ser no alabanza, sino que lo que necesito tener es palabra de Dios. Eso es lo que me nutre, eso es lo que me sustenta, eso es lo que me transforma. Aleluya, amados. Aleluya, claro que sí. Muchos llamados cristianos son hechos como los barquitos de papel, amados. Se desaniman en cualquier adversidad. Fíjate que les va mal y lo primero que dicen es: ya no voy a la iglesia. ¿Te has fijado? Tontos no son, muy inteligentes, no sabios. ¿Por qué no dicen: ya no voy al trabajo? Y muchos de sus problemas son ocasionados fuera de la iglesia. Son como las pompas de jabón, amado. Nomás se tocan, ¡puch!, y se desvanecen. Y rápido, amados, nuestro semblante cae, nuestra sonrisa se esconde, nuestra fidelidad que decimos tener cuando no ha pasado nada, amados, es firme, se espuma. Pareciese que necesitamos después una carga del Espíritu Santo para reactivarnos, amados, nuevamente. Pareciese, amados, que hemos comprado una membresía con Jesús, que todo tiene que salirnos bien porque somos, amados, hijos de Dios. No, Señor. Estos siervos fueron avergonzados públicamente, dice la Escritura, rasgándole las ropas. Esta expresión tiene dos connotaciones: una de dolor, de lamento, de tristeza. En el Antiguo Testamento la gente rasgaba sus ropas, amados, en muestra de humillación ante Dios. Sí, pero en esta oportunidad no es esa la condición. La segunda connotación es de vergüenza. Hace referencia al acto de desgarrar o romper la vestimenta de una persona, a menudo, amados, de una forma violenta. Y la intención fue de humillar a estas personas
recuérdate, había público enfrente de todos. Enfrente de todos. En el contexto bíblico o histórico, amados, este acto podía simbolizar una humillación, una vergüenza. Era el desprecio de la ira. Era la injusticia, amados, sobre malhechores, sobre asesinos. Y ahí estaba Pablo y Silas. ¿Y qué estaban haciendo ellos de malo, amados? Respóndame, por favor. Nada, estaban haciendo la voluntad de Dios. ¿Está conmigo? Era una acción, amados, que llevaba una humillación, amados, vergüenza delante de todos. Y mientras sus ropas eran quitadas, la gente se burlaba de ellos, los escupían. Oh, amados, ¿qué harías tú en una circunstancia de estas? Ordenaron azotarles con varas, los echaron en la cárcel, los metieron en el calabozo de más adentro, dice la Escritura, y les aseguraron los pies en el cepo. Inmovilidad total. Amados, los discípulos de Jesucristo no somos de cristal ni de hierro, pero estamos en el nombre de Cristo y con su Espíritu Santo capacitados para soportar las pruebas, dificultades que se presentan en nuestra vida. ¿Está conmigo? Por amor a Jesús, amados, no decimos palabras que pueden ofender a una persona. No lo hacemos. No ofendemos a nadie. Y si lo hacemos, no me ande pidiendo disculpas. Pida perdón cuando ofende a un hermano. Esa fortaleza no proviene, amados, de nosotros mismos, sino del poder de Dios que había y que habita por medio de su Espíritu Santo, que hoy tenemos los que hemos sido redimidos con la sangre de Cristo. La Escritura nos enseña que Dios da fuerza necesaria para enfrentar cualquier situación y que a través de nuestra fe y confianza en Él podamos superar en el nombre de Cristo toda adversidad. Según de Corintios 12:9 dice, amados, escribiendo el apóstol, bástate mi gracia, le dice Dios al siervo, porque mi poder se perfecciona, ¿dónde? En la debilidad. Esto significa, amados, que aunque somos frágiles en nuestra humanidad, Dios se manifiesta poderosamente en nuestras vidas cuando una hija y un hijo tiene su confianza en el Dios de la gloria. Filipenses 4:13 que dice, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Cualquier prueba, Él me fortalece. Cualquier adversidad, Él me fortalece. Y no que soy nueva criatura, pues. Esto nos recuerda, amados, que aunque no somos frágiles, amados, en Cristo, a nuestro lado, podemos resistir y salir victoriosos en medio de cualquier desafío. La alabanza, amados, en medio de la adversidad. Dice el versículo 25, pero a medianoche, miren lo que estaban haciendo. Número 1, orando. Pablo y Silas cantaban himnos a Dios y los presos los oían. Qué lindo, amados. Amado, en este instante que estás pasando por tu adversidad, por tu dolor de muela, por tu dolor de cabeza, por tu pie que me duele, pastor. A mí me duelen todas las coyunturas, amados. La pregunta es, ¿qué hace usted? ¡Ay! No es cierto. ¡Ay! Esa es la alabanza que se escucha en muchos hogares. ¡Ay! ¿Tenés una Tylenol tú? Oh, pero medianoche orando Pablo y Silas estaban cantando himnos a Dios y los presos los oían. Habían sido ultrajados, maltratados, castigados, latigados, amados. Estaban inmóviles.
No es cuestión de que me picó un zancudo, le dice Pablo así, rascame, ¿cómo? Tenían el cepo, amados. A buscar, empujate para atrás, que hay una piedra, y se comenzaban a rascar, amados. Con la queja no haces absolutamente nada, a no ser dar mal testimonio. Más de alguno le dijo, cállate, hombre, cállense. Pero ellos seguían alabando al único Dios verdadero. Había oscuridad en todas las cárceles. No permitían que nadie se quejase o hablase. Había un silencio total. Ajá. ¿Qué estarían cantando? ¿Qué estarían cantando Pablo y Silas? Es una de las preguntas que yo llevo, de las muchas, cuando está en el cielo. Pablo y Silas, que cantaban. Pero posiblemente cantaban aquel himno o aquel canto que dice, amarte solo a ti, Señor. ¿Te recuerdas? Amarte solo a ti, Señor. Amarte solo a ti, Señor. Y no mirar atrás. ¡Wow! ¡Qué testimonio! Un silencio total, pero los guardas, los presos, escuchaban. Seguir tu caminar, Señor. ¡Wow! Increíble. Seguir sin desmayar, Señor. Postrado ante tu altar, Señor. Y no mirar atrás. Qué tremendo. Alabar a Dios en medio de las pruebas es una expresión de confianza y soberanía. ¿Cómo reaccionamos en nuestros momentos de medianoche? ¿Podemos alabar a Dios en medio de nuestras dificultades, iglesia? La alabanza, amados, durante la adversidad es una herramienta poderosa para mantener nuestra fe y también para influir en aquellos que nos escuchan. Tenemos una gran nube de testigos. El evangelio en esta actualidad, amado, no es por lo que tú dices, es por lo que tú vives. La gente escucha tu alabanza, o la gente escucha tu queja alabanza. La alabanza es mucho más que simplemente cantar canciones o decir palabras en medio de la adoración. Es una forma poderosa de conectarnos con Dios, de declarar su grandeza y recordar su fidelidad y poder en nuestras vidas. Eso es alabanza. Alabo a Dios en medio de mis problemas. Alabo a Dios, no importa lo que pase, con Cristo estoy juntamente crucificado, mas ya no vivo yo, mas Cristo vive en mí. Eso es alabanza. ¿Y por qué me pasa esto a mí y por qué no? La alabanza también nos ayuda a recordar las promesas de Dios y nos llena de esperanza, nos llena de fe, incluso en los momentos más oscuros, amados. Qué lindo. Cuando elegimos alabar a Dios en medio de la adversidad, estamos declarando que confiamos en su soberanía y en su poder, amados, que tarde o temprano Él va a obrar. No sé cómo, pero Él va a obrar. ¿Te le crees? Aun cuando no hay fuerzas, aun cuando hay dolor en el corazón, amado, levanta tus manos al cielo y dile: Cristo, yo te amo. Qué difícil no será para algunos, pero qué fácil es para otros, aquellos que aprendieron, amados. En resumen, la alabanza tiene un poder transformador. Nos eleva por encima de nuestras circunstancias, nos conecta con el corazón de Dios y libera su poder en nuestras vidas. No se te olvide, la alabanza es un poder, amados, maravilloso de testimonio de tu fe en medio de la adversidad. Es posible que cantamos, amados, suave. Es posible que elevemos un poco nuestra alabanza. El tono en cómo lo haces no difiere en la realidad. A Dios le alabamos por gratitud, no porque la alabanza me produce algo que yo sienta,
sino que es una expresión de un corazón agradecido, de un corazón que acepta la voluntad de Dios, cual sea en este momento, amados. El poder de la alabanza da liberación. Entonces, versículo 26, sobrevino de repente en medio de ese silencio, en medio de cuando ellos estaban entonando, posiblemente terminaron de cantar la estrofa. Entonces dice la palabra, sobrevino de repente un gran terremoto, de tal manera que los cimientos de la cárcel sacudían, y al instante, dice la palabra, me fascina, se abrieron todas las puertas y las cadenas de todos se soltaron, no solamente las de Pablo y Silas. ¿Te das cuenta lo que genera el poder de la alabanza en medio de la adversidad? Tienes el poder de servir de bendición a otros. ¿Por qué mucha gente dice, yo no quiero ser como ese cristiano? Porque lo único que escuchan de ti son derrotas, son quejas, son complaints del pastor, de la iglesia, de esto, de aquello. Eso es lo que tú proyectas y eso es lo que tú tienes. Qué tremendo. Y al instante se abrieron todas las puertas y las cadenas de todos se soltaron. Despertando el carcelero y viendo abiertas las puertas de la cárcel, sacó la espada y se iba a matar. ¿Sabes por qué se iba a matar? Él era el responsable de esa cárcel. Y la ley romana decía que si un preso huía, el carcelero pagaba con su vida. Y antes que fuese juzgado, él sabía lo que le tocaba. Él prefiere mejor matarse en ese instante, ¿cierto? Mas Pablo clamó a gran voz diciendo, órale rápido por favor, quiero ver que te mates. Tú me castigaste, tú me azotaste, tú me golpeaste, tú me ultrajaste. No te hagas ningún mal. Pues todos estamos aquí, hombre. Un terremoto sacude la prisión, abriendo las puertas, soltando las cadenas de todos los presos, amados. ¿Sabes? Dios responde a la fe y a la alabanza de Pablo. Dios da un milagro de libertad, no solamente a ellos, sino a los demás prisioneros. Dios puede obrar de manera poderosa cuando mantenemos nuestra fe en medio de las pruebas. Su intervención puede traer libertad no solo a nosotros sino también a aquellos que giran alrededor de nosotros. Claro que sí. Cuando vamos a Hechos 16, 29, 34, el carcelero, impactado por el milagro y el testimonio de Pablo y Silas, se convierte y es bautizado junto con toda su familia. Hasta entonces entendemos el propósito de Dios. ¿Por qué Pablo y Silas fueron a Filipo, amados? Dios quería salvar a ese carcelero y a esa familia. Claro que sí. Y tuvo que utilizar todos estos eventos para que esos fueran salvos. ¿Lo logra ver? Fue un impacto, amados, para la vida de este carcelero. Ver el testimonio de Pablo y Silas. La fe y la alabanza, amados, de Pablo y Silas, no solo los libera físicamente a los prisioneros, sino que también lleva al carcelero, a su familia, como repito, a la salvación. ¿Cómo aplico a mi vida esta meditación, amados? Nuestras acciones y actitudes en tiempos difíciles pueden ser un medio para que otros conozcan el amor y el poder de Dios. Sácale provecho a tu adversidad, aun si esta está bañada con lágrimas y con dolor. Sáquele provecho a su adversidad. Díganme por favor, amados. Concluyo con esto. La historia de Pablo y Silas realmente nos enseña sobre el poder de la fe y la alabanza en medio de la adversidad. Nos desafía, amados, a confiar en Dios,
alabarlo, sin importar en este momento nuestra circunstancia. Amado querido, adoptemos una actitud de fe y alabanza en tus propias pruebas. Confía en Dios, amados, que Él es capaz de traer libertad y transformación. Espera en Jehová, dice la palabra, y Él hará. En este proceso, amados, de estar en la cárcel, Dios te está formando. Dios te está formando. No reniegue, amados, aunque haya mucho dolor. Quéjese por el dolor, pero no te quejes con Dios. Padre, te damos gracias en este momento, Jesús. Es mi oración que tu palabra no regrese vacía. Y cabalmente, Espíritu Santo, haznos reflexionar en nuestra vida espiritual. Gracias, Jesús, te damos por todo lo que haces en nosotros. Padre, todavía nos estás formando. Todavía seguimos siendo barro en las manos del alfarero, Jesús. Todavía la rueda está girando, Dios. Vendrán días mejores cuando estemos contigo, donde el dolor y el llanto y toda lágrima tú la secarás, Dios. Pero mientras estemos en este mundo, Padre, nuestro espíritu, nuestra mente, nuestro ser tiene que estar concientizado que vamos a pasar adversidades, Dios, muy duras, muy dolorosas. Pero Padre, en medio de ellas queremos glorificarte, glorificarte, Señor. Y que nuestro testimonio, Padre, aunque sea doloroso, Señor, pueda servir de testimonio como fue a este carcelero, Jesús. Levanta siempre hombres y mujeres, Dios, que estén dispuestos a pagar el precio de la adversidad. En tu nombre te doy gracias por esta palabra, Dios. Amén, Jesús, y amén.